tema principalmente lo he preparado por la cantidad de preguntas que me han realizado en referencia a este tema. Pues resulta que hay muchos problemas que a veces se pueden evitar en la ferretería debido a que no tienen unas políticas, unas reglas, unas normas por las cuales se puedan regir, por las cuales puedan dictaminar alguna norma de, digamos, una norma especial con la cual las personas puedan guiarse y resolver sus problemas. Entonces es por esta razón que he preparado este tema para ustedes, para que lo podamos discutir, podamos discernir y podamos evaluar también la manera como la vamos a realizar, porque la idea no es solamente que ustedes sepan qué es una política de funcionamiento en su ferretería, sino que también la sepan redactar o al menos tengan una idea de cómo lo pueden hacer en el caso de que ustedes quieran trabajar bajo esta modalidad y quieran correctamente hacer unas normativas dentro de su ferretería, ¿ya? Entonces la clase se llama cómo hacer las políticas de funcionamiento de mi ferretería. Primero que nada vamos a ver qué son políticas de funcionamiento. Es muy importante que nosotros tengamos claro qué cosa es para saber a qué atenernos y para saber de qué manera nosotros vamos a comprender este tema, ¿ya? Las políticas de funcionamiento no son más que un conjunto de normas, pero esas normas son internas, ¿ya? Y se diseñan es para regular y delimitar las reglas de conducta dentro de la ferretería. Es decir, es un conjunto de normas que ustedes van a establecer en la ferretería y estas normas es muy importante que vayan en concordancia con la visión y la misión que ustedes tengan en la ferretería. ¿Por qué? Debido a eso, no todas las normas son iguales en todas las empresas ni en todas las ferreterías. ¿Por qué? Porque cada una tiene una misión y una visión diferente. Es igual que cada familia. En cada familia hay unas normas diferentes. De repente, la mamá y el papá le tienen como norma a los hijos que no pueden llegar después de las 10 de la noche. Como de repente hay una mamá y hay un papá que ni siquiera tienen como norma, ni siquiera permiten la salida de los hijos, sino es con el acompañamiento del hermano mayor o de su mamá o de su papá. Entonces, cada familia tiene una normativa. Asimismo son las empresas. Y si dentro de las empresas ustedes no tienen unas normativas, son muchísimos los problemas que se les pueden presentar y son muchas las situaciones que no van a saber cómo resolver o las van a resolver de diferentes maneras al punto de que no van a tener, digamos, una seriedad, no van a ser vistos desde el punto de vista de prestigio. ¿Ya? No van a tener ese prestigio de seriedad, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es una empresa seria que tenga unas políticas determinadas de funcionamiento. Y eso justamente es lo que queremos evitar. Que ustedes tengan más problemas de los que ya normalmente se presentan. Entonces, describe, ¿qué es lo que hacen las políticas? Describen las responsabilidades tanto de los dueños como de los empleados, y las normativas que se tienen frente a los clientes y a los proveedores. Es muy importante también tomar en cuenta a los proveedores en estas políticas de funcionamiento porque se da también el caso en el que hay muchísimos problemas con estas personas al momento del despacho, del envío, al momento de la cancelación, al momento de las entregas, al momento de las garantías. Entonces es muy importante que ustedes le dejen claro a los proveedores también que ustedes tienen normas dentro de su empresa que se deben cumplir. Y eso les evita, vuelvo y les repito, muchísimos problemas. En otras palabras, una política de funcionamiento en una ferretería no es más que un manual de principios que se implementa como una manera de conducirse. Es decir, es quien les va a dar el caminito por donde ustedes van a hacer las cosas, de qué manera van a trabajar. Ahora bien, quiero que les quede bien claro que hay una diferencia bien marcada entre lo que es una regla y lo que es una política. Cuando nosotros hablamos de reglas, las reglas son rígidas. Sí o sí se deben cumplir y son bien tajantes. Y cada regla tiene, por supuesto, una sanción. En el caso de que la persona no cumpla con esa regla, tiene su sanción. Las sanciones pueden ir de moderadas a graves dependiendo de la falta y de la regla. Ahora bien, las políticas sí son un poquito más flexibles. Es decir,
puede haber un índice, ¿ya?, de flexibilidad dependiendo del tipo de política que se haya redactado dentro de la empresa. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que para la contratación de vendedores en el área de mostrador debe ser una persona entre 25 y 40 años, por ejemplo. Entonces, dentro de sus normativas está establecido esa edad. Pero resulta que cuando ustedes estaban haciendo reclutamiento de personal, llega una persona de 23 años. Pero resulta que esa persona ha trabajado anteriormente, no sé, unos cuantos años en otra ferretería, 3, 4 años en otra ferretería. Aparte de eso, es especialista en el área de ventas y tiene un currículo más o menos amplio en cuanto a la parte de atención al público. Entonces, pueden tomar como candidato a esta persona que, a pesar de no cumplir con esa política que ustedes tienen establecida en cuanto a la edad, cumple con los requisitos de contratación. Entonces pueden flexibilizar esa norma en cuanto a la parte de la edad. Entonces las políticas son así, son un poco más flexibles, mientras que las reglas no. Las reglas son mucho más estables, son mucho más rígidas y no tienen ningún tipo de flexibilidad. Esa es la diferencia. Entonces lo que nosotros vamos a normar dentro de la ferretería va a ser políticas de funcionamiento. Y ya vamos a ver la manera cómo se van a hacer y de qué manera se van a hacer. Tenemos dos tipos de políticas de funcionamiento. Están las políticas generales, ¿ya?, y están las políticas específicas. Ustedes ven si dentro de las políticas que ustedes realicen en su ferretería las quieren de manera general o quieren ahondar un poco más en la parte específica del tema. Cuando nosotros entramos en la parte específica, ya a veces se entra en la parte de lo que es los procedimientos, que ya los procedimientos son muy diferentes a lo que son las políticas, y hay que establecer acá también otra diferencia. Cuando nosotros hablamos de procedimientos, de manual de procedimientos de cualquier función, hablamos del paso a paso cómo se realiza una tarea. Mientras que la política de funcionamiento te dice es la norma general, cómo se debe hacer un trabajo, de qué manera se debe llevar y cuáles son las normas para que ese trabajo se lleve a cabo, bien sea desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del ambiente social y laboral en la ferretería, la relación con los clientes, las normativas en las ventas. Que, por cierto, para todos los que se queden hasta el final de la clase, les tengo como obsequio el manual de ventas de mostrador en ferretería. Es un manual el cual hice para todas aquellas personas que trabajan detrás del mostrador en la ferretería. Explica no solamente la parte funcional de cómo se trabaja en el mostrador, sino también cuáles son las normas que todo vendedor debería cumplir para con el cliente. Entonces, eso no solamente les va a servir a ustedes, sino a un equipo de trabajo en el caso de que ustedes lo tengan o algún colaborador o colaboradora dentro de la ferretería. Bien, entonces continuamos. Cuando hablamos de los tipos de políticas, les repito, están las generales a grosso modo y están las específicas. Pero con que ustedes tengan por lo menos normas generales dentro de la ferretería sería más que suficiente, ¿ya? Ahora bien, si quieren ahondar y colocar unas tareas más específicas y unas normativas más específicas, bueno, perfecto, lo pueden hacer. Lo único que deben saber hacerlas. Ahora bien, yo les voy a decir a modo de varios ejemplos para que se comprenda mejor, para darme a entender mucho mejor, cuáles son las desventajas de no tener políticas establecidas dentro de la ferretería. ¿Cuáles son esas desventajas? Les pongo el primer ejemplo. Un antiguo empleado, un empleado que tiene ya bastante tiempo en su ferretería, que realiza una actividad específica, se va de vacaciones. Supongamos que sea del área de despacho. Supongamos que ese señor cumple las funciones del área de despacho y se va de vacaciones. Antes de irse, él transmite oralmente las indicaciones al reemplazo, es decir, a la persona que va a cumplir con sus vacaciones, ¿ya? Como consecuencia, se genera una falta de comprensión, errores, fallas en la realización de las entregas, fallas en las tareas y pérdida de tiempo y pérdida de dinero para la ferretería, por supuesto. ¿Eso es culpa de quién? ¿Del empleado o de la ferretería?
En ese caso es del gerente de la ferretería, del encargado de la ferretería. ¿Por qué? Porque no tiene unas normativas o unas políticas en la cual no es ni siquiera necesario que el joven que se va o el señor que se va de vacaciones tenga que estar transmitiendo oralmente lo que debe hacer la otra persona, sino que ya debe haber un manual de procedimientos o unas políticas de funcionamiento en la cual la persona ya sepa qué cosa es lo que va a hacer, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que no debe hacer y qué es lo que sí debe cumplir. Entonces, ese es el primer ejemplo, es decir, es una manera de evitar problemas y evitar errores que te pueden llevar inclusive a mucha pérdida de dinero. Un segundo ejemplo, varios trabajadores realizan la misma tarea, ¿ya? Cada uno la hace a su manera, como cree que se hace, como piensa que se debe hacer mejor, lo que ocasiona demora, rechazo y falta de competitividad. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay unas políticas claras sobre el funcionamiento y sobre la tarea que realizan esas personas, bien sea en el área de ventas, bien sea en el área administrativa, bien sea en el área comercial, bien sea en el área de así sea en el área de limpieza. Cualquiera sea la tarea que tenga la persona, deben haber políticas establecidas para ello. Aunque ustedes no lo crean, hasta en el área de limpieza. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener una norma. Por ejemplo, todos los materiales de limpieza se deben guardar debidamente en su área de reposo hasta tanto se vuelvan a utilizar. Entonces no pueden haber escobas, trapeadores, cepillos regados en ninguna parte, que deben estar en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque así lo rige la política de la empresa. No es casualidad y no es por en balde que las empresas grandes tienen sus políticas de funcionamiento. Y si ustedes trabajan bien en lo chiquito, entonces van a trabajar bien en lo grande. Porque las aspiraciones, pienso yo, de ustedes debe ser crecer, debe ser ir más adelante, crecer en su ferretería, tener una empresa, si es posible tener varias filiales, no sé, crecer. Entonces, si ustedes crecen de manera, digamos, incorrecta, sin políticas, sin normas, sin nada que a ustedes les dé un camino por donde ustedes deben hacer las cosas, pues obviamente no se va a dar ese crecimiento. Y justamente ustedes saben que en Aula Ferretera la idea y el empuje que se les da a ustedes a través de esta información es que ustedes crezcan, que ustedes más adelante tengan aspiraciones ya de crecer como ferretero. Bien, les voy a dar el último ejemplo. Se presenta un problema con un cliente. Por ejemplo, el cliente desea cambiar un producto que vino, según él, en mal estado. Pero se nota que hubo una mala manipulación del producto. ¿Qué hacer en ese momento? Entonces, a veces el vendedor está inquieto, no sabe qué decirle al cliente, la persona que está en cobranza tampoco. A veces, por ejemplo, ponen algunas trabas de tipo burocrático o de tipo funcional. Aquí no está el dueño, todavía no le podemos dar respuesta, tiene que esperar esto, tiene que esperar aquello. Entonces es una incomodidad para el cliente, es una incomodidad para el empleado, es una incomodidad para la empresa y a veces hasta pérdida de dinero. Entonces, evítense todos los problemas que se puedan evitar. ¿De qué manera? Con las políticas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque eso, el cliente, al estar claro de cuáles son sus políticas de cambio, ya el cliente no va a ir a hacer tonterías en su ferretería. Por ejemplo, hay muchas empresas donde tienen una política bien sencillita y la tienen así bien en grande. Dice, todo billete falso será picado y será denunciado. Ya el que vaya con intenciones de meter un billete falso, ya sabe a lo que se va a tener. ¿Por qué? Porque la política de funcionamiento de esa empresa está puesta allí en el vidrio, o sea, la estoy leyendo. Entonces no me voy a atrever a meter un billete falso porque dice que voy a ser denunciado. Entonces no lo hace. Así igualito con todas las cosas que funcionan dentro de la ferretería. Las personas que están atentas y que saben cuál es la política de funcionamiento de una empresa, saben a qué atenerse y qué hacer y qué no hacer, qué se les permite y qué cosa no. Especialmente cuando tenemos colaboradores.
hay que dejarles bien en claro cuáles son las políticas de funcionamiento. Es por eso que es adecuado y es muy recomendable que ustedes le hagan una especie de entrenamiento, de capacitación al personal, aunque sea 1 o 2 días antes de iniciar a trabajar. Y no es una capacitación donde solamente les van a decir, este es el baño, este es el almacén, este es el área de venta, no se trata de ese tipo de capacitación, se trata de que el cliente sepa exactamente hacia dónde va su ferretería, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus estrategias de venta, de qué manera ustedes se planifican, cómo están llevando las ventas en la ferretería, de qué manera ustedes tienen sus políticas establecidas, todo debe ir en esa capacitación. Entonces, el trabajador, el colaborador, entra con mayor conocimiento y conciencia de lo que debe y de lo que no debe hacer en la ferretería. ¿Ya? Por favor, se escucha todo. Perdón, ya. Tenemos entonces la siguiente lámina donde vamos a ver cómo diseñar nuestras políticas de funcionamiento en nuestra ferretería. A veces de repente hay personas que sí tienen la facilidad de redacción, saben más o menos cómo hacer las cosas, pero de repente habrá otra persona que se le dificulte o de repente no sepa cómo empezar. El rollo está en empezar, porque a veces nosotros no sabemos cómo comenzar, cómo arrancar, ¿no? Pero una vez que arrancamos ya lo hacemos. Entonces, ¿cómo diseñar nuestras políticas de funcionamiento en nuestra ferretería? Primero, van a establecer las razones que justifican cada una de las políticas. No es que yo voy a hacer una política porque se me ocurrió, porque se la vi a la ferretería vecina, porque me la dijeron, porque me parece bonita. No. Esa política que ustedes diseñen tiene que ir en armonía con las necesidades que ustedes tengan en la ferretería. Supongamos que dentro de lo que es su funcionamiento, ustedes no le permiten al cliente pasar a caja a cancelar hasta tanto no esté seguro de todos los productos que va a llevar o de todos los materiales que esté pendiente el cliente por llevarse. Entonces de repente un cliente dice, no, mira, como voy a pagar con tarjeta, rapidito cóbrame primero y después me entregas. Y eso a veces puede traer problemas a la ferretería. Entonces, si ustedes quieren evitarse ese tipo de problemas, van a redactar una política de funcionamiento en cuanto a la entrega de productos al cliente. Supongamos que hay una persona que es la que se encarga de probar las herramientas antes de que salgan de la ferretería. Y esa persona estaba en otras funciones, estaba entregando de repente en obra algún material, o de repente esa persona no vino a trabajar o está de vacaciones. Entonces, esa otra persona que va a suplir su puesto, que va a probar las herramientas debidamente antes de que salgan a la calle al cliente, entonces él tiene que saber cuál es el procedimiento. No debe romper la caja, el empaque debe estar en buenas condiciones, la prueba de la máquina o de la herramienta lo debe hacer delante del cliente, que el cliente vea el funcionamiento, debe entregarle su debida factura, debe entregarle su garantía. Entonces, todas esas cositas deben estar dentro de la política de la empresa. ¿Ven? Esa es la importancia de tener unas normativas para que todos funcionen igual. Y venga el empleado que venga el colaborador que venga, no importa. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen una normativa y solamente la persona las tiene que leer, las tiene que estudiar, tiene que saber qué es lo que debe y no debe hacer y ya, listo. Pero el gran problema de la mayoría de las ferreterías es que cuando sale un trabajador y va a entrar otro, es un dolor de cabeza porque no saben cómo explicarle todo lo que tienen que explicarle de todas las cosas y las funciones que hay en la ferretería. Entonces, ese tipo de problemas se pueden evitar con un simple manual de procedimientos o con las políticas de funcionamiento de la empresa. Listo. La segunda recomendación para diseñar las políticas de funcionamiento es que sean redactadas bajo un lenguaje claro y específico. Que lo entienda no solamente yo, sino el trabajador, el vendedor, el cliente, el que venga de visita, que cualquier persona que lea pueda entender y comprender lo que yo quiero transmitir en la política de funcionamiento. Aunque las políticas, el deber ser,
es como se supone que se van a hacer antes de iniciar la ferretería, entonces eso es un consenso que yo voy a hacer con las personas que están involucradas en las funciones de la ferretería. Pueden ser mis socios, si los socios son los familiares, bueno, mi mamá, mi papá, los hermanos, las personas que me van a colaborar, los vendedores, la secretaria, la de la caja, la de limpieza, la del transporte, etcétera. Todas las personas que tengan que ver con el funcionamiento de la ferretería deben participar de la realización de esas normativas. ¿Por qué? Primero, porque eso debe ser un trabajo grupal, necesariamente debe ser un trabajo grupal. Segundo, una sola persona no tiene absolutamente toda la información que requiere saber o tener de la ferretería. Unos saben una cosa más que otra. Y tercero, que de esa manera todos están enterados de lo que está sucediendo en la ferretería y de las normativas que se están redactando en la ferretería. Entonces, son muchas las ventajas que se tienen porque estas políticas, ya con estas políticas, ya ellos saben de que dentro del funcionamiento de la ferretería, hay unas tareas, hay unas actividades y hay también unas delegaciones y unas sanciones que existen si no se acogen a esas políticas. Entonces, desde el principio queda todo claro. Cuando se colocan las normas y cuando se le habla claro a las personas antes de iniciar cualquier negociación, antes de iniciar cualquier trabajo, es muchísimo más fácil luego, establecer negociaciones sobre las faltas o sobre las cosas que no estuvieron bien. ¿Por qué? Porque ya previamente se ha establecido un contrato, se ha establecido una normativa que la persona sabe que falló. La persona está consciente que faltó. ¿Por qué? Porque está enterada de esas políticas. Pero si ustedes no tienen ningún tipo de normativa y a última hora quieren reclamar por X, Y o por Z, ahí es donde vienen los problemas, porque la persona piensa que no está en falta, que simplemente es un pequeño error y eso no tiene nada que ver. Pero resulta que para la ferretería sí puede ser un error grave, sí puede ser una falta que amerite inclusive sanción, ¿ya? Y como tercer punto, para diseñar las políticas de la ferretería, es que se adecúen a la visión y a la misión del trabajo de la ferretería. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primerito que ustedes tienen que tener ante todo es la visión y la misión de la ferretería claras. Saber hacia dónde van y cuál es su objetivo, qué es lo que quieren. Así como nosotros como personas tenemos objetivos de vida, tenemos proyectos, tenemos planes, metas, igualito es su negocio ferretero. Ustedes tienen que saber hacia dónde va su negocio, qué es lo que quieren de él y cómo se ven de aquí a 5 a 10 años. Esa es la visión y la misión de la ferretería. Entonces, eso lo establecen primero y luego de ello, entonces viene la redacción de las políticas de funcionamiento. ¿Ya? Hasta aquí, díganme si estamos bien, si estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, me lo escribe o me lo dice por el micrófono. Estoy atenta. A ver, los escucho. Buenas noches, mi Luzma. Gladys, buenas noches, tan juiciosita. Buenas noches, Claro. Gladys. Cuéntame, Gladys, ¿tienes No, alguna pues duda? no, me parece muy interesante y está muy claro todo Ah, para qué mí. bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti por participar, Gladys. Bueno, ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna duda o alguien tiene algún comentario de la clase? Hasta el momento, ¿todo bien? Los leo. Bueno, asumo que todo está bien, porque más nadie escribe, más nadie habla. Están como que calladitos, están tímidos esta noche. Creo que tienen sueño. Bien, todo bien, me dice el señor Wenceslao. Muy bien, gracias por su participación. Entonces continuamos. Miren, vamos entonces con la esencia de esta clase, que es cómo diseñar las políticas. Entonces, hay varias maneras de cómo se pueden diseñar las políticas, pero quise hacerlo de la manera más fácil, de la manera más práctica, para que ustedes se lleven el aprendizaje y lo puedan realizar. Si es posible, mañana mismo, los que no tienen políticas de funcionamiento en su ferretería, quiero que lo hagan. Y lo pueden hacer a través de esta fórmula que yo les estoy brindando.
Esta presentación yo se las voy a pasar a los grupos, se las voy a pasar al aula ferretera más que todo, ahí va a estar colgada esta presentación para que ustedes se puedan guiar, ¿ya? Para que ustedes puedan tener estas preguntas que les hice como guía. Es solamente una guía. No quiere decir que sea exactamente con estas preguntas con las cuales ustedes vayan a redactar cada política. Ojo, lo primero que tienen que hacer es tener claro su visión y su misión, y luego, a partir de allí, se hacen sus propias preguntas. Pero aquí lo tengo a modo de ejemplo, solamente como guía. Y como les voy a pasar la presentación, la pueden repasar y ver cuáles preguntas allí les pueden servir y cuáles no. Entonces les tengo acá 10 propuestas de preguntas con las cuales las respuestas a esas preguntas van a ser sus políticas de funcionamiento. Y ustedes las van luego a clasificar, que más adelante les voy a decir cómo es la clasificación. Ya. Primero, en la ferretería se trata con equidad a todas las personas. Entonces, tienes que saber si hay igualdad, si hay equidad. Hay negocios ferreteros, y lo digo con toda la propiedad, en donde les dan más preferencia a unos clientes que a otros. Hace algún tiempo hice una explicación de lo que son los 3 tipos de clientes. A ver, ¿alguien aquí en la sala ha estado en la clase donde yo dije cuáles son los 3 tipos de clientes? ¿Quién lo recuerda? Quien lo recuerde, bueno, tiene 20 puntos. A ver, rapidito, alguien que me diga si estuvo en esa clase donde yo expliqué cuáles son los 3 tipos de clientes que tenemos en la ferretería. A ver, ¿quién lo recuerda? Yo me acuerdo, A ver, recuerdo Gladys. de los ratoncitos, Ajá, el ratoncito, ¿qué más? del elefante Eso, te falta uno solo, Gladys, y tienes 20 puntos. y no me acuerdo el otro. Y no me acuerdo. ¿Quién da la lana? Ah, y el ovejo, La oveja. oveja, Gladys. Sí, sí. Excelente. Sí. Maravilloso. Entonces, sí, es así. Cuando nosotros tenemos una ferretería, tenemos 3 tipos de clientes. Está el cliente ratoncito, está el cliente elefante y está el cliente oveja. ¿De qué se trata estos 3 clientes? El cliente ratoncito es aquel que compra cositas chiquitas y cosas poquitas, todos los días. Que una lija, que un teflón, que un tornillito, que un perno, pero siempre va por cositas chiquitas. Es así, un ratoncito, pues va llevando cositas chiquitas. Tenemos el segundo cliente, que es el cliente elefante. El cliente elefante es aquel que hace comprotas gigantes, compras de compras, pero no es muy asiduo. De repente hace una compra hoy y de repente hace la otra, no sé, en unos meses, ¿ya? Ese se le llama cliente elefante porque hace compras grandes, pero las hace de muy vez en cuando. Y está el cliente oveja. El cliente oveja es el que da la lana. Recuerden que se le dice lana a la plata. Entonces, el cliente oveja es el que compra frecuentemente y compra productos que dan buena ganancia y hace buenas compras, ¿ya? Frecuentemente. Ese es el cliente oveja. Entonces, ¿por qué me voy a este punto? ¿Por qué me retraje hasta este punto? Porque hay ferreterías donde dan prioridad más a los clientes oveja que a los clientes ratoncito. O de repente, el cliente elefante, como viene por una compra grande, rezagan al cliente oveja. Y debe haber equidad para todos. Todos los clientes se deberían tratar por igual en la ferretería. Porque en algún momento en el que tú no tengas venta en la ferretería, yo te apuesto que el ratoncito te va a salvar la vida con algo. Los ratoncitos siempre salvan la venta con algo. Entonces, no se puede menospreciar a ninguno. Se tiene que atender a todos por igual. Entonces, debes establecer una política de funcionamiento en donde diga, por ejemplo, en la ferretería X, se tiene como normativa tratar con equidad, con respeto y con igualdad a todos los clientes, ¿ya? Entonces, cada una de las respuestas a estas preguntas es la política. Por eso es que les coloqué como ejemplo 10 preguntas. La segunda pregunta, ¿se realizan planificaciones semanales o mensuales en la ferretería? Recuerden que al igual que como todo negocio, en una ferretería es súper importante tener un plan, tener una planificación. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿De qué manera vamos a hacer las cosas?
qué vamos a planificar con respecto a las capacitaciones, de qué manera nos vamos a aliar, por ejemplo, con alguna otra empresa, con un proveedor, qué vamos a trastocar, de qué manera vamos a ampliar este stock, qué sé yo. Ustedes, todas las ferreterías deben tener una planificación. Entonces, ¿de qué manera van a hacer esa planificación? Respondiendo esta pregunta, puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser quincenal. Es decir, la manera como ustedes lo hagan es la forma, porque recuerden que son internas, las políticas son internas, entonces ustedes deciden cómo van a tocar este tema, ¿ya? Y cualquier otro tema que tenga que ver con las políticas de funcionamiento, porque son muy individuales. La número 3 dice, exigen el respeto y la comunicación asertiva entre el grupo de trabajo. Cuando hablamos de respeto, hablamos de esa línea la cual divide lo que es tener consideración con la opinión o con los hechos de las demás personas. Cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos de aquel tipo de comunicación en el cual no hay ofensa, sino una comprensión y un ponte en los zapatos del otro. ¿Ya? Entonces, debería entre el grupo de trabajo, debería entre todos los que son los integrantes de la ferretería haber comunicación asertiva, comunicación efectiva, comunicación honesta, leal, y debería, por supuesto, haber en el grupo de trabajo respeto. Ante todo, el respeto. Entonces, ¿quién debe promocionar el respeto entre el grupo de trabajo y para con los clientes y para con todas las personas que forman parte de la familia de la ferretería? La cabeza y las políticas de funcionamiento de la ferretería. Como pregunta número 4 está, ¿denuncian actos o acciones negativas? Entonces, en la respuesta a esa pregunta ustedes colocan, se debe hacer denuncia pública de cualquier hecho o cualquier acción que vaya en contra del buen funcionamiento de la ferretería. Por ejemplo, en la número 5, existe cronograma para el orden y la limpieza. Se debería haber un turno en el caso de que no tengan personal especial y exclusivo para la limpieza. Si hay personal que se encargue de la limpieza, no pasa nada. Pero en ese caso, debería haber un turno. En el caso de los colaboradores y todos los que integran la ferretería, deberían turnarse para que todo esté limpio, organizado y ordenado. De esta parte les he conversado en varias oportunidades en donde les he dicho que toda ferretería debe tener orden, organización y limpieza, que es muy importante. Entonces no va a ser una sola persona la que se va a encargar todo el tiempo de ordenar, de organizar, de limpiar. Tienen que haber turnos. Entonces, para que eso se dé, deben establecerlo dentro de las políticas de funcionamiento. La número 6, hay un manual de procedimiento para cada tarea en la ferretería. Ya ustedes se contestarán esa pregunta y si no la tienen, lo harán. ¿Que lleva trabajo? Sí, lleva trabajo. Al principio tienen mucho trabajo porque es una cuestión que ustedes van a hacer a partir desde cero. Pero si ustedes en realidad quieren trabajar y funcionar de buena manera, es un mal necesario. Tienen que hacerlo. Entonces, esas políticas de funcionamiento les va a servir a ustedes para que al momento de que cualquiera que falte en la ferretería y el que venga a suplir esa función, sencillamente ya tenga de qué manera va a trabajar y cómo va a hacer las cosas y lo tiene que hacer igual que la otra persona porque ya tiene su manual de procedimiento o tiene las políticas de funcionamiento en donde se va a fijar de qué manera debe hacer las cosas. Como pregunta número 7, les puse como ejemplo, ¿cada cuánto tiempo se capacita el personal en la ferretería? Esto es el talón de Aquiles para muchas ferreterías, porque el 80% a veces ni siquiera les da inducción a los colaboradores ni a las personas que están frente al cliente en el mostrador. Deben tener capacitación continua, permanente. Si ustedes no saben dar capacitación a sus trabajadores, a sus colaboradores, entonces pongan a otra persona que sepa, a un proveedor, denle folleto, pónganse a investigar, válganse de aula ferretera, que para eso estamos. Es decir, busquen el recurso cualquier que sea posible, pero que no se queden las personas sin
saber, sin el conocimiento. Recuerden que el saber es poder. Y si ustedes saben cómo hacer cualquier tipo de función en su ferretería, ya ustedes están ganados, tienen más del 50% del trabajo ganado en la ferretería. Entonces es muy importante las capacitaciones, no solamente para los colaboradores, para la cabeza de la ferretería sobre todo, para el que lleva la batuta, porque todo lo que pase y lo que no pase en la ferretería es responsabilidad de la cabeza, del gerente, del dueño. ¿Ya? Como pregunta número 8 les tengo como ejemplo, ¿se solucionan las dudas al cliente cuando lo requiere? Entonces ustedes se responden, ¿hay alguna manera o nosotros tenemos una política en la cual le podamos solucionar todos los problemas al cliente? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo solventamos? ¿Le hacemos los cambios? ¿Cómo se lo hacemos? ¿Le resolvemos cuando no tenemos algún tipo de producto o algún tipo de material acá dentro de la ferretería? ¿Qué recomendaciones le damos al cliente para la utilización de las cosas, de los productos, de las herramientas, etcétera? Entonces, todas esas cositas se redactan de manera tal que ustedes puedan tener claro y le puedan decir al cliente claramente cuáles son sus funciones y de qué manera está normado eso en la ferretería. Como ejemplo de pregunta número 9, ¿cuántas veces a la semana se le hace seguimiento al cliente? Este es otro error que muchas veces no hacen en la ferretería, no le hacen seguimiento al cliente. Y cuando hablo de seguimiento no hablo de persecución, que son dos cosas muy diferentes. Hay personas que persiguen y no se trata de estar atrás del cliente, de decirle, mira, aquí estoy, ¿qué necesita hoy? ¿Qué quiere? Mire, no se trata de eso. Claro, un saludo de vez en cuando no está de más, pero el seguimiento, ya en varias oportunidades también lo he dicho, cómo hacer un seguimiento a un cliente, se puede hacer a través de un post, de una promoción, de una información de valor, de una información nueva que tengan en la ferretería. Eso es hacer seguimiento, para que el cliente vea y sienta tu presencia frente a él y por supuesto como cliente no se te vaya, no se te espabile y a la hora que necesite algo tú seas la primera opción en la cual piense ese cliente. Entonces hay que ver dentro de las políticas de funcionamiento cada cuánto tiempo se le va a hacer seguimiento al cliente. Y como ejemplo de la pregunta número 10, ¿cuántas veces al mes hay reunión de colaboradores? Es sumamente importante hacer reuniones semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales, aunque sea cada 6 meses, pero ustedes tienen que reunirse con el personal, ver cuáles son sus inquietudes, ver cuáles son sus quejas, de qué manera se sienten en la ferretería, cómo están trabajando, cómo creen que se está trabajando con los clientes, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. O sea, todas esas cosas que ustedes de repente dicen, no, mi ferretería está funcionando a la perfección. Tanto el cliente como los colaboradores son los que te dicen la verdad. Es por eso que en estos días, en una de las clases les estaba diciendo que no hay cosa mejor para una ferretería que colocar una caja de sugerencias. En esa caja de sugerencias, como son notitas anónimas y los clientes nunca se callan nada, yo les aseguro que allí en esa caja ustedes van a tener la solución a muchos problemas, porque esa es una manera de nosotros investigar cómo estamos trabajando, cómo nos están viendo los demás, de qué manera nosotros nos estamos proyectando hacia la localidad. Entonces, igualito con los empleados, deben hacerse reuniones, bien sea semanales, quincenales, mensuales, y preguntarles, decirles qué creen ustedes que hay que mejorar, de qué manera nosotros podemos seguir creciendo acá en la ferretería, qué piensan ustedes de los clientes, cómo se están comportando. Se presentó este problema, ok, vamos a ver cómo lo vamos solucionando. Y las políticas de funcionamiento que no estén estipuladas para el momento en el que se presente X situación, pues entonces se le va dando la medida y se va redactando, ¿ya? De manera tal que ya cuando ustedes pase algún tiempo, tengan perfectamente ya redactadas absolutamente todas las políticas y ya tengan completo su manual de procedimiento, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, pregunto de nuevo. ¿Tienen alguna duda? Perfecto, entonces continuamos. Tenemos dos ejemplos que les he hecho.
Ya, les he hecho dos ejemplos de cómo de manera facilita y a grosso modo, así de manera general, ustedes pueden redactar sus políticas de funcionamiento. Supongamos que hagan las políticas de atención al cliente. Uno, por ejemplo, la ferretería XXX, es su nombre, debe brindar un trato amable y esmerado a todos los clientes. Esa es la primera política. La segunda, a todos los clientes se le debe recepcionar sus llamadas, solicitudes y reclamos, considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad. Fíjense, si se fijan bien, esta política está redactada en base a una misión que tiene esa ferretería. Si esa ferretería considera que el fin de ella es el servicio a su comunidad, entonces ella redacta una política en la cual dice a todos los clientes se le debe recepcionar sus llamadas, solicitudes y reclamos en la prontitud posible. No es cuando usted quiera, no es cuando usted le salga, no es cuando usted vea si se puede o no, no. Es cuando el cliente en realidad lo requiere y lo necesite. Mire, me ha pasado en muchas oportunidades que dejo, por decir, 5 o 10 minutos de contestar un mensaje y cuando ya voy a atender al cliente o a la persona que estaba en el teléfono ya se ha ido, ya he perdido su atención. Entonces pasa en todas partes que las personas quieren el servicio, quieren las cosas rápido. A veces se nos hace difícil, sí, yo lo sé, pero hay que hacer todo lo posible porque si ustedes le brindan la comunicación telefónica a los clientes, también les brinden la posibilidad de que las personas tengan esa atención lo más pronto posible, ¿ya? Y como ejemplo de una tercera normativa o política con referencia a la atención al cliente está que las facturas de contado serán pagadas en el momento de la entrega del producto, ¿ya? Entonces esa es otra normativa que pueden tener dentro de la ferretería y como estas hay como 500 que ustedes pueden redactar, pero a manera general así más o menos es el estilo en el cual ustedes pueden ir redactando sus políticas. También les tengo por acá un ejemplo en cuanto a los colaboradores o los trabajadores o los empleados, como ustedes lo quieran llamar. Número 1, los empleados no pueden asistir al trabajo bajo efectos del alcohol o de las drogas. Eso puede ser una norma. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces, especialmente los días lunes, y cuando se trabaja con colaboradores hombres, que no asisten o llegan tarde o van ya con el mareo y con la cosa de la bebida de la noche anterior, porque bebieron, se fueron de parranda, porque amanecieron y van todavía bajo los efectos del alcohol. Y si es bajo los efectos de la droga, pues peor todavía. Entonces, eso debe estar como redactado dentro de las políticas de tu empresa, de que no es aceptable, bajo ninguna circunstancia. Y si no, le colocan penalidad, ¿ya? A esa normativa. Porque cada normativa, dependiendo también de su falta, de la gravedad de su falta, debe tener su sanción. ¿Cuáles son las sanciones? Pueden ser suspensiones, pueden ser descuentos, pueden ser memorándum de llamado de atención, pueden ser reclamos verbales, puede ser, o sea, ustedes ven de qué manera van a sancionar a esa persona, pero inclusive la sanción puede ser hasta el despido. Entonces, todas esas cosas, tanto las normativas como las sanciones, todo eso tiene que ver con su manera de actuar, con su manera de hacer las cosas. Así como les dije al inicio de la clase, para los que están entrando tarde, cada familia tiene una normativa, tiene una forma de hacer las cosas a la hora de comer, por ejemplo, tiene una normativa a la hora de hacer la limpieza, el aseo, cada familia tiene unas normas en cuanto a los hijos, cómo van a estudiar, cómo van a comportarse, cómo van a hacer con sus amistades, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las empresas también tenemos que tener esas normativas establecidas y como son internas, como únicamente nosotros somos los que sabemos el por qué tenemos esas normas, entonces hay que establecerlas de buena manera y tiene que tener una razón y un fundamento. Como política de funcionamiento número 2, le puse como ejemplo, deben asistir a todas las formaciones y capacitaciones de la ferretería. Supongamos que la ferretería tiene capacitaciones mensualmente y siempre hay un grupito o hay uno o hay dos que no asisten. Entonces,
cuáles van a ser las sanciones para esas personas que no asisten a las capacitaciones, porque es importante que asistan, porque a través de ello es que aprenden, y con el aprendizaje es que está el buen funcionamiento de la ferretería, y a ustedes no les conviene que esa persona falte a la capacitación. Entonces deben asistir a la capacitación. Eso debe ser una política, una normativa prácticamente obligatoria para ustedes, si en realidad ustedes hacen formaciones cada cierto tiempo. Como ejemplo a la de normativa número 3, se establece un límite de tolerancia de 15 minutos con respecto a la hora de ingreso al puesto de trabajo. Hay personas que dan 5 minutos, hay personas que dan 10, hay personas que dan 15, hay personas que dan 30 minutos de tolerancia en el retraso. También depende del tiempo. Por ejemplo, se establece un límite de tolerancia de 15 minutos con respecto a la hora de llegada al puesto de trabajo, no más de 3 veces por semana, o no más de 3 veces por mes, o no más de 3 veces a la quincena. O sea, también pueden estipular y colocarle tiempo a esa norma. Es decir, de qué manera la persona lo va a cumplir, porque de lo contrario va a tener una sanción, ¿ya? Como ejemplo número 4 de una política de funcionamiento con respecto a los colaboradores o a los trabajadores, es: los colaboradores tienen que venir con el uniforme que le proporciona la ferretería. En el caso de que la ferretería, no sé, tenga sus polos, tenga su uniforme, sus chaquetas, en fin, cualquier sea la situación con respecto al uniforme que dé la ferretería, en todo caso, ya no se le va a permitir, por ejemplo, a los jóvenes andar de bermudas o de DVD, de franela de polo, de polera, como ustedes le quieran decir. Tiene que venir con la indumentaria que se le ha dado en la ferretería. Y si no lo hace, también tiene sanciones. Toda norma debe tener sus sanciones. Entonces, ya ustedes ven de qué manera la redactan, ya ustedes ven cuáles son sus políticas, cuáles son sus normativas, de qué manera ustedes trabajan con respecto a su visión y a su misión, ¿ya? Y de esa manera las pueden redactar, de manera fácil y sencilla. Ahora bien, existen diferentes tipos de políticas que se las voy a nombrar acá brevemente para que ustedes sepan cómo las pueden ir subdividiendo, ¿no? Porque eso no es que vamos a hacer todo un arroz con mango en un documento en donde hablemos de los colaboradores, inmediatamente hablemos de la limpieza, después hablemos de los proveedores, después hablemos del cliente, otra vez de los vendedores, y así vamos haciendo como que sí se puede hacer en el sentido de que redacten todo y luego se clasifique, pero hay que clasificar sí o sí la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver qué normativa o qué política va a ir con cada uno de los temas o cada una de las áreas con las cuales nosotros nos manejamos en la ferretería, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de política que existen? Está la organizacional, que tiene que ver con lo que es el control y la organización en general de la ferretería. Está la de operaciones. Las políticas de operación tienen que ver el cómo se hacen las cosas dentro de la ferretería. Están las políticas de venta, que son aquellas que se dan en el área de mostrador. Están las políticas financieras, que son aquellas que tiene que cumplir la cabeza de la ferretería. Están las políticas administrativas, que cumple por supuesto la parte administrativa de la ferretería. Están las políticas de capacitación, que tiene que ver con las capacitaciones que se le deben dar esporádicamente o de vez en cuando a los trabajadores o a los colaboradores o a todo el personal de la ferretería. Están las políticas prohibitivas. Las políticas prohibitivas son aquellas que no tienen negociación, que no hay ningún tipo de consideración. O sea, están prohibidas sí o sí. Les voy a dar un ejemplo. El porte de armas dentro de la ferretería, por ejemplo, es una norma prohibitiva. No puede estar un colaborador o un participante o un integrante de la ferretería con un arma dentro del negocio, por ejemplo, ¿no? Están las políticas con respecto a los proveedores, como ya les indiqué hace rato. A los proveedores hay que dejarles bien en claro cómo es nuestro sistema. Claro, ellos también tienen sus políticas, ¿no? Pero de acuerdo a sus políticas ellos a veces faltan, ellos a veces también le quedan mal a uno. Entonces ustedes tienen que establecer bien con respecto a los proveedores que se cumplan las fechas de entrega, que se cumplan los tipos de pago,
que se cumplan las garantías, que se cumpla la entrega de la facturación. O sea, pueden establecer ciertas políticas y se las hacen saber a estos proveedores para que sepan a qué atenerse al momento de llegar a faltar con ustedes alguna de las normas. Y están las políticas de los trabajadores, que ya les puse aquí en la lámina anterior, les puse 3 ejemplos de cómo más o menos ustedes pueden redactar esas políticas. Entonces, hasta aquí, estos son los tipos de políticas, la manera como se da, la manera como se redacta, la forma como se hacen las políticas de una empresa. En el caso de que se dé que ustedes no sepan definitivamente o no quieran hacer ese trabajo, pero sí quieran tener políticas de funcionamiento dentro de su empresa, pues nosotros acá en Aula Ferretera redactamos las políticas de funcionamiento de tu ferretería adecuándose a tu misión y a tu visión. Eso para las personas que en realidad quieran tomar acción con respecto a las políticas de funcionamiento. Recuerden que les dije que los que se quedaran al final de la clase les iba a obsequiar el manual de ventas de mostrador en ferretería. Ese manual se lo voy a pasar por Aula Ferretera y por cada uno de los grupos. Ahora bien, yo quiero que ustedes me den la opinión acerca de la clase, qué les ha parecido. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Quiero que por favor hablen ahora o callen para siempre, porque ya vamos a terminar la clase, nos vamos a despedir porque en este momento voy a reunirme con las personas que tienen un reto conmigo pendiente y voy a continuar trabajando con esas personas. Entonces quiero saber los que están presentes, si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Los escucho o los leo? Acá Buenas tengo... noches, Luz. Hola, señor Wenceslao, buenas noches. Ah, Cuénteme, ¿cuál es su ahí duda? ya. Y entonces, en todo lo que está ahí, los grupos ahí de los trabajadores, los empleados, me refiero que ya todos están en planilla. Eso ya si están en planilla o no, eso también es, digamos, un asunto interno, ¿no? De su ferretería. No sé cuántos colaboradores tiene, no sé si están o no están en planilla. No tiene nada que ver con eso, o sea, las políticas de funcionamiento y la manera como van a trabajar esos empleados, ¿ya? Dentro de lo que es su política de funcionamiento, usted debe establecer si es obligatorio o no que los colaboradores estén en planilla. Ya no, es como, no estoy pensando ahorita, en la ferretería, y como no es como nosotros trabajamos así para otros, no para una empresa, Ajá. nosotros todos estamos en planilla, poner planilla, Ujú. todo, todo el seguro, todas esas cosas. Ajá. Bueno, pero si es Allá, así, entonces usted cuando redacte sus políticas de funcionamiento, usted simple y llanamente lo detalla. Todos los colaboradores que formen parte de la acción masiva de esta ferretería deben estar en planilla bajo la modalidad de XXX. ok, ok. Muchas gracias. Para Gracias. servirle, señor Wenceslao. Me dice por acá, a ver, Agüero Zorrilla, el trato debe ser igual. Se debe hacer planes, correcto. El trato debe ser equitativo y la planificación debe ser puntual y se le debe dar puntualidad y cumplimiento a esa planificación que se haga. Recuerda suscribirte al canal, darle like y recomendar el vídeo a tus amigos que quieran aprender.